Si te gustan las pulseras con mostacillas o chaquiras, te invito a que disfrutes aprendiendo en esta ocasión. Te traigo 6 ideas diferentes con 6 técnicas distintas, así que te invito para que te quedes y disfrutes aprendiendo. Yo soy Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. No siendo más, empecemos. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, en total 50 centímetros. Voy a doblarlo por la mitad y voy a afilar cada una de sus puntas. Eso lo voy a realizar con un encendedor, usando la parte de la llama de color azul, que es la que está más cercana a la parte metálica que tiene este encendedor. Voy a pasar el encendedor por la punta del hilo durante unos segundos, retiro, dejo que pasen otros segundos más, voy a girar mis dedos en la punta del hilo quemada y me debe de quedar una punta más o menos así. Puede quedar más larga o más corta dependiendo de cómo tú la necesites y del tiempo que la quemes. Puedes ensayar con otras hebras de hilo que te hayan quedado de otros proyectos hasta que aprendas a hacerlo y te quede bien. Teniendo ya el hilo listo, voy a tomar una piedra de ojo turco de 8 milímetros, esta es en color azul, la voy a insertar en uno de los extremos del hilo y la voy a llevar hasta el centro. Ahora voy a tomar 2 balines de 3 milímetros en dorado y voy a insertar uno a cada lado del ojo turco. Estas son mostacillas o chaquira checas número 8. Yo las elegí en colores variados. Las voy a empezar a insertar por uno de los lados del hilo. Igualmente tú puedes combinar los colores que más te gusten o hacerla incluso de un solo color, que también va a quedar muy bonita. Quiero también aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, donde les estoy compartiendo información que también sé que va a ser de su interés y que les va a poder servir. Por allá los voy a estar esperando. En la parte de abajo del video, en la caja de descripción, están los links para que vayan y se unan. Ahora voy a acomodar las piedras para que queden en el centro. Este lado lo voy a dejar de más o menos 7 centímetros y voy a continuar haciendo lo mismo pero en el otro lado de la pulsera. Este tipo de diseños son perfectos para vender si tienes un emprendimiento, ya que puedes combinar este tipo de pulseras con otros estilos y vas a poder armar juegos o kit de ellas y así las vas a poder también vender. El arco total en el que voy a dejar la pulsera es de más o menos 14 centímetros. Ahora voy a unir las puntas de los hilos y voy a llevar todas las piedras a ubicarlas en el centro. Quedaría así, y en donde finaliza la última mostacilla de cada lado voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien, y eso va a ayudar para que las piedras entonces por allí no se vayan a salir. Ahora voy a alar cada extremo del hilo y esto ayuda para que no me vaya a quedar muy templado. Ahora, para darle un acabado más bonito, voy a tomar uno de los extremos del hilo y por allí voy a insertar 3 mostacillas en colores variados como ustedes prefieran. Luego, dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo. Luego corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Al momento de cortar vas a dejar más o menos de 1 a 2 milímetros y lo vas a quemar con el encendedor y con ayuda de la parte metálica de este o con los dedos la vas a pegar nuevamente a la parte del nudo que ya tienes hecha. Y listo. Ahora este mismo procedimiento lo vamos a repetir en el otro extremo de la pulsera. Esto es para darle un acabado mucho más bonito. Y para cerrar la pulsera voy a hacerlo con la técnica del nudo franciscano o tipo barril. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas dejando una parte más larga y la ubico de esta manera en los hilos. La parte más larga la voy a enrollar a través de los hilos dando de 5 a 6 vueltas completas.
Cuando haya terminado voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar a través de esta argollita que se forma y voy a empezar a alar. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te explico esta técnica paso a paso, así como otras dos formas más de hacer este tipo de nudos. Corto los hilos excedentes, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo, ya hemos terminado esta linda y fácil pulsera, queda súper bonita. Pueden combinar los colores que ustedes prefieran, pueden hacerlo con la piedra de ojo turco que más les guste el color y va a quedar muy bonita. Pueden hacerla para ustedes, para regalar o voy a usar 50 centímetros de hilo chino de 0.8 milímetros en este color crema. Voy a realizar un nudo franciscano en uno de los extremos con ayuda de este trozo de pitillo o popote y ubicándolo de esta manera sobre el hilo voy a empezar a enrollarlo hacia mi izquierda. Voy a dar alrededor de 5 a 6 vueltas completas. Cuando haya terminado de darlas voy a tomar el resto del hilo, pasarlo por el interior del pitillo, alarlo poco a poco hasta sacarlo y ahora sí de ambos extremos voy a alar para así ajustar el nudo. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y dejando una medida de más o menos 8 centímetros lo voy a fijar a una superficie plana. Ahora voy a tomar esta punta del hilo y la voy a quemar y a afilar para que sea más fácil insertar los balines. Para este diseño voy a usar 2 balines de 2 milímetros y 3 balines de 3 milímetros. Ahora voy a insertar los balines, primero el de 2 milímetros, ahora los 3 de 3 milímetros y por último el otro balín de 2 milímetros. Aquí ya me quedarían en el orden en que los voy a usar. Tomo una hebra de hilo de 150 centímetros que es la que voy a usar para realizar el tejido. Le voy a quemar y afilar ambas puntas para que sea mucho más fácil insertar las mostacillas. Lo paso por debajo del hilo que ya tengo fijo y lo llevo hasta el centro. Lo ubico de esta manera para empezar a tejer. Tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima del hilo del centro y el de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esa especie de cruz, saco por el bucle, halo y aprieto. Ahora realizo lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el de la derecha por encima de este, lo saco por la intersección de los hilos, saco por el bucle, halo y nuevamente voy a apretar aquí. Aquí me quedaría formado un nudo plano completo. Y voy a continuar realizando este mismo tejido, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, hasta obtener el largo total deseado. Aquí ya llevo 4.5 centímetros tejidos y ahora lo que voy a hacer es unir el primer balín que es de 2 milímetros con la parte que ya llevo tejida y voy a continuar tejiendo a través del balín con la misma técnica. Y para hacer las flores y las hojitas que van a ir entre cada flor voy a usar mostacilla checa número 8. Ustedes para los pétalos pueden usar los colores que prefieran. Voy a tomar esos dos hilos y en cada uno voy a insertar una mostacilla en color verde y las voy a llevar hasta unir con la parte que está tejida y voy a realizar un tejido normal como los que veníamos realizando. Estas van a ser una especie de hojas que van a quedar entre cada flor. Ahora voy a unir un balín de 3 milímetros y en cada hilo voy a insertar 3 mostacillas de un mismo color para empezar a formar las flores. Y habiendo insertado ya todas las cuentas, voy a continuar tejiendo con la técnica del nudo plano, que es la que venimos haciendo en el resto de la pulsera. Y así voy a continuar realizando las otras flores. En total voy a hacer 3 y entre cada una van a ir las 2 piedras verdes que van a ser una especie de hojas separando cada flor. Igualmente, si ustedes prefieren, pueden hacer las flores todas en el mismo color
que ustedes prefieran. Este tipo de diseños de flores están muy de moda por estos días. Ustedes pueden hacerlo para ustedes, para regalar, o si tienen un emprendimiento de accesorios también es una excelente idea para vender. Habiendo incorporado aquí ya el último balín de 2 milímetros, voy a continuar realizando el mismo tejido hasta obtener el largo total deseado, que en este caso también sería 4.5 para que me quede parejo con la primera parte que ya tejí. Ahora solo me queda cortar el hilo excedente, quemar y pegar. Realizo un nudo franciscano en el otro extremo de la pulsera de igual manera como se los expliqué al principio del video. Y para cerrar la pulsera voy a ubicarla de esta manera y a fijarla sobre una superficie plana. Voy a utilizar una hebra de hilo chino también de 20 centímetros y voy a realizar un tejido de nudo plano, que es el mismo tejido que ya hemos venido realizando en la pulsera. Voy a iniciar realizando el tejido hacia el lado derecho y en total voy a realizar 3 nudos planos completos. También quiero invitarlos para que se unan a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo, en la caja de información, les dejo los links para que vayan y hagan parte de esta comunidad. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo, así queda entonces esta linda pulsera de flores. Miren la combinación de los colores de la mostacilla. Quedan súper bonitos. Ustedes pueden hacer las flores de un mismo color o intercalar con los colores que ustedes prefieran. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like a este video. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros y para iniciar voy a tomar 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una. Quemo y afilo las puntas de los hilos para que sea mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Voy a usar este dije de corazón que es tipo separador. Como ustedes pueden ver, es completamente cerrado. Inicio tomando una de las hebras de hilo y la voy a doblar por el centro. Voy a tomar el dije y voy a pasar las puntas del hilo de abajo hacia arriba y estas a su vez a través del bucle que se forma voy a alar y ajustarlo muy bien. Y quedaría así. Ahora voy a realizar lo mismo pero en el otro lado del dije. Así se vería el nudo por ambos lados de la pulsera. Voy a usar estas mostacillas que son número 8, como puedes ver están en colores variados. Yo normalmente la compro así, pero tú puedes combinar los colores que más te gusten. Y también balines en distintos tamaños. Voy a usar balines de 2, de 3 y de 4 milímetros. Más adelante te voy a ir indicando el orden para usarlos. Voy a necesitar 2 balines de 4 milímetros. Voy a tomar uno de los 2 balines y en uno de los lados de la pulsera voy a tomar los 2 hilos y a través de los 2 hilos voy a pasar el balín y lo voy a llevar hasta unir con el dije. Voy a continuar insertando en cada uno de los hilos las mostacillas. Empiezo tomando una de las hebras de hilo y voy a empezar a insertar en ella las mostacillas. Aquí no voy a seguir ningún orden o patrón, ya que quiero que simplemente quede la combinación de las piedras como ustedes la ven aquí. Como previamente quemé y afilé las puntas, va a ser mucho más fácil esta parte del proceso. Ustedes pueden elegir también usar solo un color o si lo prefieren elegir los colores que quieren combinar. Habiendo ya insertado todas las mostacillas en el hilo que inicié, voy a continuar con la otra hebra de hilo. Más o menos la distancia desde el centro del corazón hasta donde están las mostacillas es de alrededor de 6.5 centímetros, para que lo tengas en cuenta. Es una medida opcional.
Aquí terminé de insertar ya todas las mostacillas en la segunda hebra de hilo. Mira cómo me quedó. Voy a usar dos balines de 3 milímetros. Voy a tomar uno de los balines y lo voy a insertar a través de los dos hilos del lado donde ya inserté las mostacillas. Mira cómo quedaría. Y ahora al lado del balín que acabé de insertar voy a realizar un nudo sencillo. Aquí ya terminé el primer lado de la pulsera. El mismo procedimiento que hicimos anteriormente lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Como siempre, quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. En la parte de abajo del video, donde está la descripción, te dejo los enlaces para que vayas y te unas. Mira qué bonita va quedando. Para darle un acabado más bonito voy a usar estos 4 balines de 2 milímetros. Tomo uno de los balines y lo inserto en una de las hebras de hilo. Dejando una medida de aproximadamente 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien. Luego corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Este procedimiento lo voy a repetir en todas las hebras de hilo que tengo en los extremos de la pulsera. Y así nos quedarían entonces. Aquí los puedes apreciar mucho mejor. Como puedes ver aquí, la medida de nudo a nudo es de 14 centímetros. Es una medida opcional, tú puedes usar tus propias medidas. Para cerrar la pulsera voy a tomarla de esta manera para entrelazar los hilos. Tener en cuenta que los balines de los extremos deben de quedar por fuera. Y listo, mira cómo queda de bonita esta pulsera. El acabado que hicimos en la parte de atrás también le da un toque especial y diferente a este estilo de pulsera. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 50 centímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. También voy a usar letras y este corazón acrílico y por supuesto mostacilla checa, esta es número 8, pero si tú vas a usar un hilo de mayor grosor, lo ideal es que uses por ahí un número 6 en mostacillas. Voy a tomar uno de los extremos del hilo y también un trozo de pitillo o popote de más o menos 2 centímetros. Voy a ubicar el hilo encima de este dejando la parte más larga del hilo a mi lado derecha y la parte más corta al lado izquierdo. La parte más corta más o menos unos 3 centímetros. Voy a empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo dando alrededor de unas 5 vueltas completas. Cuando haya terminado voy a girarlo con ayuda de los dedos, pero nunca lo voy a soltar del todo para que no se vaya a deshacer. Voy a tomar la parte más larga del hilo y la voy a pasar por el interior de este pitillo. Sujeto nuevamente esta parte, termino de sacar todo el hilo. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de sacar ya el pitillo. Voy a hacerlo de esta manera muy despacio, ir sacándolo. Ir alando el hilo hasta sacar completamente todo el trozo del pitillo. Voy a alar entonces ambos hilos para apretar muy bien este nudo franciscano. Cuando ya esté bien apretado voy a cortar el hilo excedente, que es el hilo más corto, voy a quemar y voy a pegar. Deben de tener cuidado de cortar el hilo que es. Ahora me voy al otro extremo del hilo, voy a quemar y a afilar esta punta
y por aquí voy a pasar 2 mostacillas checas, las cuales voy a unir al nudo franciscano que ya tengo listo. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo y voy a apretarlo muy bien. Y ahora ya está listo para empezar a pasar todas las cuentas, que serían las mostacillas checas, hasta llegar o completar más o menos la mitad de la pulsera. Cuando lleve más o menos 6.5 centímetros, aquí voy a pasar entonces primero la inicial, seguida del corazón de acrílico y listo. Simplemente es terminar de completar el otro lado con las mostacillas. Ahora voy a realizar un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien y solo queda entonces realizar el mismo acabado en el otro extremo del hilo. Voy a pasar 2 mostacillas y voy a dejar una medida de 7 centímetros también para realizar un nudo franciscano. El procedimiento es el mismo, lo que cambia es la ubicación de la pulsera. Como pueden ver, aquí prácticamente la pulsera está ubicada a mi lado izquierdo y en mi lado derecho tengo la otra parte del hilo, que es el hilo ya que me va quedando. Y listo, acá simplemente voy ya a ir apretando poco a poco, respetando la medida. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo. Miren cómo queda de linda la pulsera, súper fácil de hacer, es muy rápida también para uno hacer y es un regalo perfecto si están buscando algún detalle para dar. Queda muy bonito y van a quedar súper bien. Para hacer estas pulseras voy a usar nylon elástico de 0.6, ya que las piedras que voy a utilizar son livianas. Lo primero que voy a hacer es tomar 30 centímetros del nylon y antes de iniciar voy a estirarlo al lado de ambos lados. Esto lo hago para verificar que esté bien y que no se haya cristalizado, ya que en ocasiones tiende a cristalizarse y a reventarse. La idea es primero verificar que nuestro material esté en óptimas condiciones para poder iniciar el trabajo. Antes de empezar a insertar las cuentas, voy a tomar uno de los extremos del nylon y voy a poner allí un trozo de cinta de papel o cinta de enmascarar. Esto es para evitar que por este lado se me salgan las cuentas. Para este diseño voy a usar Shakira o mostacilla checa número 8. La voy a usar en tonos pastel. También perlas de 6 milímetros, estas son de cristal, pero puedes usar perlas de río. Y balines dorados de 3 milímetros. Voy a tomar este extremo del nylon y por aquí voy a empezar a insertar primero un balín seguido de una perla y nuevamente otro balín. Antes de empezar a insertar las mostacillas, me gusta siempre organizarlas con la secuencia que quiero que tengan en la pulsera. Y ya aquí teniéndolas listas voy a empezar a insertarlas. Tú puedes organizar o elegirlas en el orden que tú prefieras para tu pulsera. Aquí puedes ver mucho mejor la secuencia en los colores que yo elegí. Para continuar con el diseño, nuevamente voy a insertar un balín, una perla y nuevamente otro balín. Y voy a continuar con las mostacillas siempre con la misma secuencia en el orden de los colores que les enseñé anteriormente. Y voy a continuar así sucesivamente hasta terminar el largo total de la pulsera.
Esta pulsera la voy a dejar de una medida de 15 centímetros más o menos. Tú puedes dejarla de la medida que desees o que requieras. Antes de realizar el nudo, voy a tomar ambos extremos del nylon y voy a empezar a estirarlos unas cuantas veces más. Como puedes ver, la primer cuenta que inserté fue el balín y este mismo lo voy a usar más adelante para tapar el nudo que voy a hacer y darle un acabado más bonito a la pulsera. Ahora voy a tomar ambas puntas del nylon y voy a realizar un nudo sencillo normal. Ahora voy a realizar otro nudo sencillo igual que el anterior, pero en esta ocasión voy a tomar la punta del nylon y la voy a pasar de nuevo por este espacio que ustedes ven aquí. Así quedaría el nudo. Ahora voy a alar ambas puntas del nylon para que me quede bien ajustado. Voy a alarlo varias veces y así voy a cada vez a dejarlo más apretado. Sí, aquí les muestro cómo debe quedar este nudo, el cual también se conoce como nudo de seguridad o en algunas partes como nudo del cirujano. Voy a cortar las puntas del nylon excedentes y el nudo que me queda aquí lo voy a tapar con el balín como les había mencionado anteriormente. Como pueden ver, el balín ayuda a que no se vea el nudo y le da un acabado mucho más bonito y estético a este tipo de pulseras. Aquí les voy a enseñar otro diseño que hice, en el cual también tomando la secuencia de colores de la pulsera anterior, simplemente lo que hice fue que repetí 2 veces cada color y luego esta secuencia la separé por una mostacilla en color blanco. Mírenla aquí cómo queda, también queda súper bonito y hace perfectamente juego con la pulsera anterior. Al igual que esta pulsera de perlas que hicimos, también tiene un balín que es con el que tapé el nudo para darle el acabado más bonito. Y por último también tengo esta otra pulsera donde simplemente inserté los colores al azar y que también queda muy bien con las pulseras anteriores. Perfectamente se pueden usar las tres y combinan súper bonito. Es una idea que pueden usar para ustedes, para regalar o si tienen un emprendimiento de accesorios para vender y ganar algo de dinero. Lo primero que haré es dejar lista la cadena de extensión con el dije de corazón. Para ello voy a necesitar 3 centímetros de cadena de extensión, un dije de corazón y una argolla. Lo primero que voy a hacer es tomar la argolla y con ayuda de las pinzas planas voy a abrirla e insertar los 3 centímetros de la cadena y el dije. Cierro nuevamente la argolla y aquí ya quedaría listo. Voy a tomar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada uno, las voy a alinear entre sí, voy a quemar las puntas y a moldear con la ayuda de los dedos. Luego voy a tomar un tapanudos, que es este que les estoy mostrando aquí, y lo voy a pasar a través de los 2 hilos. Siempre tener en cuenta que la boquita del tapanudos debe ir hacia el exterior. Luego voy a realizar un nudo sencillo, lo voy a apretar muy bien, voy a cortar el hilo excedente y luego lo voy a quemar con un encendedor y ya voy a cerrarlo para que ya quede listo. Con un trozo de cinta de enmascarar o cinta de papel pego el extremo donde está el tapanudos y ubico y fijo muy bien los hilos que van a hacer la estructura de la pulsera. Ahora voy a tomar 120 centímetros de hilo chino y los voy a pasar por debajo de los hilos y los voy a llevar hasta la mitad para iniciar realizando un nudo plano hacia la derecha.
Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Luego voy a pasar el hilo de la izquierda por encima del hilo y lo paso por debajo de los hilos del centro y lo saco por donde se forma este bucle. Halo muy bien y aquí quedaría el primer nudo plano. Para completarlo realizo lo mismo pero hacia la izquierda. Ahora voy a pasar el hilo de la izquierda por encima de los hilos, el hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos del centro. Lo paso por el bucle, halo muy bien, aprieto y aquí me quedaría el nudo plano ya completo. Ahora voy a realizar el tejido con las mostacillas. Para ello voy a tomar cada uno de los hilos con los que estoy realizando el tejido, voy a quemar las puntas con el encendedor y afilarlas un poco para que sea más fácil insertar en cada una shakira o mostacilla. Cuando haya insertado ya las piedritas, lo que voy a hacer es realizar un nudo plano completo normal como el que hicimos al inicio. El procedimiento es el mismo. Y continúo realizando este mismo procedimiento hasta obtener el largo deseado en la pulsera. Este diseño permite que puedas dejar volar toda tu creatividad y así combinar los colores de las piedras como a ti más te gusten. Si te gusta el macramé, por aquí arriba te voy a dejar el enlace donde puedes ver otros videos de ideas de pulseras de macramé. Aquí ya terminé el tejido, ahora lo que voy a hacer es cortar los hilos excedentes de los extremos y a quemar con el encendedor y a aprisionar un poco con los dedos para que quede bien pegado. Y en este extremo de la pulsera voy a realizar el mismo procedimiento que les enseñé al inicio del video con el tapanudos. Tener en cuenta que este tiene que quedar bien pegado a la pulsera para que se vea bien. Para cerrar la pulsera voy a necesitar un broche y una argolla. Voy a tomar la argolla, la abro con la ayuda de las pinzas planas, voy a insertar allí el broche y esto lo voy a unir a uno de los extremos de la pulsera. Tomo otra argolla, la abro e inserto por allí la cadena de extensión que teníamos lista desde el inicio y de esto lo vamos a unir al otro extremo de la pulsera. Y así queda lista la pulsera. Te invito a que hagas parte de esta comunidad de Visulover, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita y por supuesto que le des un like a este video. Gracias por llegar hasta aquí y por acá te voy a estar compartiendo otros videos para que continúes aprendiendo. Chao, chao.